hizo. El último capítulo, el capítulo anterior, el capítulo 8, nos contaba acerca de cómo Salomón le dedicó pues el templo al Señor. Hizo una oración muy extensa, muy bonita, donde pues le suplicaba muchas cosas al Señor, y pues termina como este tiempo de oración, este tiempo de dedicación del templo, eh, con un holocausto, un gran holocausto de, de adoración al Señor. Entonces así termina el capítulo 8 y vamos a ver hoy el capítulo número 9, que si ustedes me acompañan ahí, que les agradezco, me estén ayudando con las citas bíblicas que vamos a ver. Eh, el título del capítulo 9 nos dice Pacto de Dios con Salomón. Curiosamente también, cuando estábamos viendo en Samuel, también tuve la oportunidad de dar el mensaje con el pacto que hizo el Señor con David. Y vamos a ver, pues, y finalmente es el mismo pacto, sino que lo único que quiere Salomón es pedirle al Señor nuevamente que por favor ese pacto que ya había hecho con su padre, que era mantener su descendencia en el trono de Israel, la continuara. Entonces vamos a ver qué respuesta le da el Señor después de la dedicación y después de la oración que hace Salomón en este capítulo número 8. Entonces el capítulo número 9 lo empezamos de la siguiente manera. Y bueno, entonces el Señor lo que le responde a Salomón es lo siguiente. Dice en el versículo número 2 del capítulo 9 que Jehová se aparece nuevamente a Salomón y le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego y el ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y esta parte que me parece súper hermosa, que sí me gustaría que lo tuviéramos ahí como presente, y dice, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces, eh, esta parte me pareció tan hermosa como es el Señor de especial, ¿sí? Y como que si la aplicáramos a nuestra vida, poder decir, y en ella, o sea, en ti, cuando cada uno de nosotros presenta una oración al Señor desde nuestro corazón y Él pueda contestarnos y se apareciera a nosotros y nos dijera, te he escuchado tu oración y en tu templo, en ti está mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces, esta parte me pareció súper hermosa como el Señor como que afirma que es el templo, Él va a estar presente y estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Pero no solamente era con el hecho de haber hecho un templo, porque finalmente, como coloqué a esta diapositiva, más que un templo, lo que Dios busca es una integridad de corazón. Entonces, voy a leer el versículo 4, pero sí me gustaría que alguien, por favor, me fuera ayudando a buscar Salmo 101:2. El versículo 4 nos dice, y si tú anduvieras delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos. Entonces el Señor le está diciendo, yo te escucho, eh, yo voy a estar ahí contigo, pero, ¿cierto? Debemos estar cumpliendo los estatutos y con integridad de corazón. Entonces, no sé si alguien tiene ya Salmo 101:2. ¿Me lo pueda regalar, por favor? Amén. Gracias. Dime. Salmo 101:2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En Ok, la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ok, muchas gracias, Isa. Si me faltaba la palabra integridad, yo, "Ay, ¿dónde está?" Listo, bueno, entonces la integridad de corazón no podría decir, ya que nosotros estuvimos viendo como la vida de David, diría uno, pero bueno, nosotros conocemos que David tuvo ahí sus percances y sus errores, ¿cierto? Pero algo que el Señor destacaba de David es que él tenía integridad de corazón. ¿Y qué es la palabra integridad? Es hacer lo correcto a pesar de, ¿sí? David em, confesó delante del Señor que había pecado y pidió ser limpiado. Entonces,
Esa parte es la que valora el Señor a pesar de sus muchos errores como papá. Bueno, nosotros ya conocimos la historia de David a través de lo que vimos en Samuel, pero el Señor conocía su corazón. Entonces, el hecho de poder nosotros expresar los errores que cometemos y arrepentirnos hace que Él pueda realmente conocer nuestro corazón. Dios conoce ya nuestro pecado, o sea, es que ni siquiera tenemos que tratar de esconderlo porque finalmente Él lo conoce. En el versículo número 6 nos dice que, en el versículo 6 nos dice, mas si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos ni mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel, digamos, es parte también del número 7. A lo que yo quiero ir es que Dios conoce cuál es el pecado o cuál es nuestra inclinación al pecado. En este caso, para la gente de Israel, él sabía que su pecado más grande era la idolatría. Pues decía, si ustedes fueran y adoraran a otros dioses, yo cortaré a Israel, ¿sí? Entonces, él sabe exactamente cuál es nuestro pecado más, o sea, cuál es la inclinación que tenemos cada uno de nosotros al pecado. Entonces, no debemos tener como el miedo de poder ir a confesarle al Señor o escondernos y como que eh, perder la comunión con el Señor por el temor de ir a confesar algo que ya el Señor conoce y que sabe que nosotros tenemos esa inclinación. Bueno, el resto del capítulo número 9 de Salomón nos habla acerca de la gran sabiduría como negociante y arquitecto que tenía Salomón. Salomón duró 20 años más o menos construyendo lo que fue el templo y adicionalmente la casa real donde él vivía. Pero no se quedó solamente ahí, sino que él empezó a trabajar en las ciudades de Israel y a construir y construir y construir. em, de gran manera, porque pues aparte de que él había pedido sabiduría, Dios le dio la sabiduría, eh, también fue muy diestro fue muy diestro para hacer negocios y pues se manifestaba mucho en sus construcciones. Digamos que eso fue como más o menos todo lo que trata el capítulo número 9. Y todo esto que hizo Salomón en su reino empezó a llamar la atención, ¿sí? ¿Y de qué manera empezó a llamar la atención? Pues al ver que tenía gran sabiduría, al ver todas sus construcciones, los otros pueblos empezaron a preguntarse, a mirar qué era lo que pasaba con este hombre. Entonces, de esta misma manera, es como nos pueden ver a nosotros, los cristianos, cuando tenemos la gran oportunidad de conocer al Señor eh, y digamos que empezamos a dar fruto, ¿no? Entonces, mucha gente empieza a decir, pero esa persona, ¿por qué tiene tanta paz? Esa persona, ¿por qué siempre sonríe a pesar de su situación? O esta persona, a pesar de su enfermedad, o esta persona, bueno, todo lo que, toda la paz que no puede entender el mundo y que nosotros eh, podemos recibir del Señor cuando lo conocemos, digamos que eso es lo que llamaría la atención en este momento, como en su momento llamó la sabiduría y todas las riquezas que generó Salomón. Entonces, en el capítulo número 10 en el versículo 1 pues ahí nos cuenta que él había edificado perdón, en el capítulo número 10 eh, Salomón es visitado por una reina, que es la reina de Saba. Esta persona viaja muchos kilómetros y trae muchos presentes para entregarle a Salomón porque ella quería venir y mirar porque la fama de Salomón era tan grande que lo que ella hacía, que lo que ella quería mirar era si era realmente lo que estaban diciendo de Salomón y cómo lo había conseguido. Entonces esta mujer llega con todos los presentes y ella solamente como la representación de todas las visitas que recibía Salomón. Salomón recibía grandes multitudes que venían a adorar a Dios. Digamos que en nuestros días a la iglesia le corresponde ir al mundo, pero esa comisión no le había sido dada a Israel, entonces lo que pasaba era que venían a buscar de Dios allá en Israel, en Jerusalén. Entonces, digamos que esa misión que tenía
Salomón se estaba cumpliendo, porque él llamó tanto la atención por sus grandes holocaustos, porque él adoraba al Señor con grandes holocaustos. Esto lo vemos en el versículo número 5 del capítulo 10 donde nos dice así mismo bueno, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, eh, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Ella se quedó asombrada de todo eso. Entonces, eh, digamos que para nosotros también, si empezamos a mirar, bueno, a nosotros no nos falta la comida en nuestra mesa, tenemos habitación y pues de pronto mucho más de lo que nosotros en algún momento esperamos. Tenemos, pues digamos, nuestro vestido, sí, o sea, digamos que no estamos siendo desprotegidos. eh, y también digamos que por nuestra adoración al Señor nos pueden conocer a nosotros y así es como la gente nos puede ver. Digamos que nuestro testimonio está dado por lo que la gente ve de nosotros, así como estaba dado como veían a Salomón. Y bueno, estos grandes holocaustos generaron que en el versículo número 9 nos dice que la reina de Saba dijo lo siguiente: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. De esa manera, lo que se interpreta es que la reina de Saba o sea, se asombró tanto de todo lo que veía, porque era mucho más de lo que ella esperaba, era mucho más de lo que la gente había dicho, que ella tomó a Jehová como su Dios. Ella empezó, o sea, reconoció que Jehová, Dios de Salomón, era quien le había entregado todo lo que él tenía. Entonces, digamos que por todo lo que hacía Salomón, por todo lo que había construido, la gente creía, empezaba a creer y de esa manera él de alguna manera hacía que la gente pues creyera en el Señor. Entonces, digamos que ese es como el llamado para nosotros, hasta qué punto nosotros sí tenemos la sabiduría y el conocimiento de Dios. Esta mujer reina de Saba, cuando llegó a visitar a Salomón, lo primero que hizo fue hacerle muchas preguntas difíciles para saber qué tan sabio era. Yo decía, bueno, si nosotros en este momento llegara alguien que de pronto dice, yo quisiera saber por qué tú tienes tanta paz, eh, y empezar a hacernos preguntas difíciles acerca de Dios, hasta qué punto nosotros sí realmente podemos darle esa respuesta como lo hizo Salomón en su momento, por las preguntas difíciles que ella le haya podido realizar. Pero pues él tenía la sabiduría y con toda la tranquilidad le pudo contestar. Y eso hizo que pues ella se convenciera de la sabiduría que tenía. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podríamos también hacer eso? ¿De qué manera también nosotros estamos adorando al Señor? ¿Sí? Que la gente pueda eh, como, como impregnársele ese amor a Dios a través de nuestra adoración al Señor. ¿Sí? Y bueno, que a través de todo lo que nosotros, el Señor nos ha permitido tener para administrar, podamos también nosotros decir, estamos siendo tan buenos mayordomos que la gente se dice, uy, wow, esta persona, pues tal vez no podemos ser millonarios, pero increíble cómo se defienden con lo que ganan, increíble cómo han llegado hasta el punto donde están, ¿cierto? Entonces, cómo nosotros, a través de todas estas cosas, podemos también mostrarle el evangelio a las demás personas. Em, Mientras Israel fue fiel, era testigo ante el mundo. Mientras nosotros seamos fieles a Dios, mientras cumplamos así como le colocó el Señor a Salomón, mientras cumplan mis decretos y mis mandamientos, el Señor va a estar ahí cumpliendo o va a estar ahí siendo esa frase que les decía, va a estar estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces, eh, mientras nosotros estemos fieles, seremos testigos ante el mundo de ese Cristo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que estar con ese cuidado, ¿cierto? De no fallar, porque cuando, no, me imagino que nos pasa a todos que cuando a uno le dicen, ah, pero esta persona es cristiana, a veces a uno le da temor, ¿no? Porque donde uno cometa un error o donde uno se les hace un mal comportamiento, de una vez va a ser señalado, ¿no? Porque dicen, ah, pero ese no es el cristiano, ah, pero mire esa actitud que tomó. Entonces, es por eso que debemos tener como mucho cuidado
porque somos esa representación, ese testigo ante el mundo del Señor. Me gustaría que me ayudaran, por favor, con Deuteronomio 17:17, Lucas, y otra persona que me ayudara, por favor, con Lucas 12:15 al 21, mientras voy a leer el versículo 22, que nos dice lo siguiente. Ya en ese capítulo 10 empieza como a relatarnos todas las riquezas que tenía Salomón, todo lo que empezó a tener, porque eh, empezaba, digamos que tuvo como una especie de pacto, o no pacto, digamos que más bien tuvo como un socio de alguna manera comercial, con el que trabajó para que pudiera tener como la madera más fina para poder construir el templo. Recibía como mucho oro, pues adicionalmente Salomón, por todo lo que David también había hecho, conquistado, conquistado ciudades. Él empezó a tener como rentas, entonces recibía muchas rentas. Y él empezó como a traer diferentes cosas de diferentes ciudades. Tenía como una flota marítima, o sea, este hombre se movía muchísimo. Y bueno, en el versículo número 22 nos dice lo siguiente: porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Irán era la persona con la que él trabajaba para hacer todo este tipo traer todo tipo de cosas de otras ciudades. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Entonces, eh, digamos que ahí, en esta parte, mmm, es cuando nosotros de pronto empezamos a tener y a pasar de esas situaciones como un poco difíciles, y empezamos a estar como en un momento de tranquilidad económica, de tranquilidad de enfermedad, de tranquilidad familiar, puede ser. Mm, y de pronto lo que hacemos es que empezamos a olvidarnos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, o de alguna manera de todo lo que pasamos, y empezamos a estar como en una zona de confort. Y empezamos como a desviar el propósito de todo lo que el Señor nos ha dado, y de todo lo que en algún momento de mucha tristeza o de dificultades pedíamos y orábamos al Señor, como que se va desvaneciendo de alguna manera si nosotros no tenemos presente todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, aquí dice que traía pavos y monos, o sea, eso de pronto no estaba de pronto no, eso no era dentro del propósito del Señor, esos eran gustos para Salomón para tener dentro de su casa real. Em, entonces él empezó ya a desviarse un poco como de cuál era el propósito que el Señor tenía con todo lo que le estaba dando. El propósito era que fuera reconocido para que vinieran y pudieran conocer del Señor. Pero cuando ya empieza él a utilizar todas esas riquezas para darse gusto, entonces es cuando vemos en Deuteronomio 17:17, quien lo tenga, sí, por favor, me colabora. Amén, Miriamcita, por acá te ayudo. Gracias, sí, gracias, Ed. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Muchas gracias, Eli. Ahí está hablando en Deuteronomio, donde se veía qué debía o no hacer un rey. Esto era exactamente instrucciones acerca de un rey. Entonces, un rey no debería tener muchas mujeres y no debería acumular eh, muchas propiedades, porque obviamente todo ese tipo de cosas empiezan a dañar el corazón y empiezan a desviar el propósito que tiene el Señor. Y no sé quién tenga Lucas 12 del 15 al 21. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchas gracias, David. Entonces, pues el Señor en diferentes textos nos decía que esta última
correspondía a una parábola del rico insensato. Eh, Salomón empezó a construir muchas, más o menos como, si lo viéramos así como los graneros, empezó a construir y construir para ir acumulando, y pues eso no era el fin de lo que el Señor quería con toda la sabiduría que le había dado a Salomón. Entonces este hombre empieza un poco a desviarse más adelante. Vamos a ver exactamente qué sucede con la ciudad de Jerusalén, em, qué sucede con el reinado de Salomón. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, por favor, no se lo vayan a perder. Entonces, algo muy importante que tenemos debemos evitar es dejarnos permear o dejarnos como adormitar, no sé si es la palabra, cuando estamos como en ese momento en que el Señor nos ha permitido recibir como todas las cosas que de alguna manera habíamos soñado y empezamos a perder esa comunión con el Señor, empezamos a ya no ver ese propósito y empezamos a no cumplir sus mandatos, ¿sí? Y el Señor va a dejar de ser, van a estar, no van a estar sus ojos en nosotros, ni su corazón todos los días con nosotros, que era lo que el Señor le prometió, pero siempre y cuando se cumpliera lo que el Señor le había pedido a Salomón. Entonces, digamos que vamos a ver ya en el próximo capítulo todo lo que va a suceder con el reinado de Salomón y qué pasó con su templo tan maravilloso que formó, que armó y su casa real, que fueron 20 años de construcción con cantidad de oro que hizo dentro de las riquezas que tenía Salomón. Tenía escudos de oro, tenía un gran trono de marfil para él y adicionalmente todos los vasos de beber eran de oro, porque la plata para él no era, o sea, no tenía gran valor. Entonces, era una opulencia muy grande. Y bueno, el Señor pues va a encargarse, de acuerdo a lo que vive Salomón de aquí en adelante, a darle, pues de acuerdo a lo que él va, de acuerdo a lo que hizo, va a recibir. Entonces, quería como hacer un paralelo, digamos que si dijéramos el gran templo de Salomón, me voy a volver al capítulo 9 y hay una historia de este hombre que yo les estaba contando que se llama Hiram. Hiram era rey de Tiro y este hombre, digamos que formó como una especie de sociedad con Salomón, entonces ellos hicieron como una ruta comercial de donde, digamos que pudieron entre los dos abrir como una ruta donde podían ir a traer oro de sitios donde ni siquiera nadie podía llegar. eh, pues yo veía esto de que tenía una flota mercantil, yo decía increíble que en esa época existiera una flota mercantil, pero pues era tan grande la sabiduría de este hombre que digamos entre los dos lo trabajaron y pues traían cosas diferentes a sus pueblos. Em, Dentro de lo que Hiram le entregó a Salomón para poder hacer el templo, pues le entregó madera de mucho valor, que era de ciprés, y no me recuerdo la otra que era, bueno, eran dos tipos de madera muy finas, y adicionalmente a cedro y ciprés. Y adicionalmente le entregó mucho oro para poder hacer pues todo y tener todos los lujos que tenía en el templo y en su casa. Entonces, como pago, resulta que Salomón le entregó 20 ciudades, parte de la tierra de Israel, pero este hombre, Hiram, cuando le entregó esas tierras, como que dijo, venga usted, que me está entregando. Entonces, bueno, aquí estoy colocando más o menos lo que significa, lo que es actualmente esta tierra. em, en ese momento se llamaba Kabul, o más bien él le colocó, ¿cómo me entregas a mí estas 20 ciudades que no tienen no tienen ningún valor? No tenían valor porque pues no habían sido conquistadas o no generaban, sus tierras no eran buenas para cultivar. Entonces él dijo, es como un desierto, es como, me entrega unas tierras que no valen nada. Y digamos que de alguna manera hubo un disgusto entre ellos por el hecho de que le hubiera entregado esas 20 ciudades. Eh, Más adelante, cuando estemos en Crónicas, también se van a hablar de estas 20 ciudades, pero a lo que quería llegar es, si nos hiciéramos un paralelo entre
el gran templo em, que construyó Salomón, ¿cierto? Si miráramos pues esta foto, que esto es algo supremamente opulento, con oro, con cosas arquitectónicas que tal vez en esa época pues fue de lo máximo que se pudo sacar. Y vemos ahora, ay, perdón un segundito, y vemos y vemos esta otra foto donde, bueno, esto es lo que está en este momento, pero realmente esto era un lugar lleno de aldeas. Y digamos que ahí no solamente vivían israelitas, sino también vivía gentiles, era como una ciudad pagana, más o menos. Entonces, resulta que esta ciudad, estas 20 ciudades, fueron como despreciadas, ¿sí? Entonces, así como Salomón tuvo o Israel tuvo gran valor por toda la plata que se recogía, por toda la opulencia que se veía, esta ciudad fue despreciada. Y de alguna manera, en algún momento, nosotros nos hemos sentido despreciados. De hecho, ni siquiera fue en algún momento. Yo creo que a veces en nuestro trabajo, a veces en nuestro estudio, podemos sentirnos como rechazados, como despreciados, como usted no tiene valor, ¿sí? Eh, como pasó con esas tierras que Irán dijo, esto no vale nada, esto a mí no, ¿para qué me da eso? A mí eso no me sirve. Pero nosotros no podemos dejarnos dar el valor por una opinión, porque todos tenemos un potencial divino que viene dado por Dios, ¿sí? Así como esa tierra tenía un potencial divino, también cada uno de nosotros tiene un potencial divino. Si en algún momento nos hemos sentido así, que creo que nos hemos sentido así por el hecho de pronto desenvolvernos en algunos lugares donde de pronto no tenemos todo el conocimiento o simplemente bueno, por el lugar donde nos desenvolvemos, que pues son, o por el hecho de ser cristianos, mucho más, creo que de pronto nos sentimos como señalados, como el aburrido, como el aguafiestas, sí, de alguna manera entonces eso lo hace sentir a uno como menospreciado. Eh, pues bueno, lo que quiero que entendamos es que el Señor nos está diciendo, ese valor, usted no puede guiarse por la opinión que le da a usted una persona, eh, porque usted está creado con un potencial que Dios le ha dado y usted tiene un propósito. Entonces, digamos que esta tierra, 800 años después, era la antigua Galilea. Y esta antigua Galilea fue redimida por el Señor Jesucristo. ¿Cómo fue redimida por el Señor Jesucristo? Pues el Señor Jesucristo inició en este lugar su ministerio y fue el lugar donde más milagros realizó. Cuando el Señor estaba en este lugar, esa tierra era totalmente fructífera. O sea, era un lugar muy lleno eh, de muchas cosechas, era un lugar muy comercial porque tenía también una parte marítima que le permitía ser muy próspero. Su lago tenía abundantes peces. eh, Dios le dio valor a un territorio en el que Irán solamente vio un basurero. Se llama de basurero a Tierra Santa. No les conté este pedacito porque, bueno, yo pues buscando más o menos acerca de Kabul, porque pues me causó mucha curiosidad, pues encontré un artículo de una colombiana que hablaba mucho de este tema y por eso pues traigo como todo lo que ella logró investigar pues me parecía súper lindo cómo podemos hacer ese paralelo entre esta ciudad menospreciada y una Jerusalén. Como les digo, como no, vamos a saber qué va a pasar con ese Jerusalén y con ese templo más adelante a medida que vayamos viendo Reyes, pero no vamos a saber qué pasaba con Kabul porque pues simplemente fue algo que estaba ahí en este capítulo y ya. Pero quiero contarles que ese Kabul entonces fue redimido por el Señor Jesucristo, como nosotros también somos redimidos por el Señor Jesucristo, que cuando somos menospreciados, cuando somos tildados de que no tenemos ese valor o que no estamos de acuerdo con el mundo, el Señor viene y nos redime porque nos dice, tú sí tienes valor y yo puedo hacer de ti grandes cosas que uno podría decir, bueno, y pues el Señor debería ir y ubicarse allá donde estaba ese gran templo y el Señor debió haber hecho su... Pero sabemos que en Jerusalén fue donde más tuvo esa oposición y donde más querían pues matarlo, ¿no? Entonces, el Señor llegó a ese lugar donde
como sabemos, la palabra nos dice de lo vil y menospreciado, es de donde el Señor va a trabajar, ¿sí? Entonces me parecía muy lindo el hecho de poder hacer ese paralelo y decir, pues ese templo, vamos a saber qué va a pasar, pero en esta ciudad de Kabul, el Señor fijó su lugar de operaciones. El Señor fijó, inició su ministerio, ¿sí? Este lugar hoy hace parte de la Tierra Santa. Eh, Adicionalmente, después de que el Señor Jesucristo estuvo pues, en este lugar, se convirtió en una zona muy próspera y, mira, como les digo, se conoce como parte de la Tierra Santa. Y este lugar es muy honrado pues por todo lo que el Señor hizo en este lugar. Kabul se convirtió en un testimonio viviente de cómo lugares y personas menospreciadas pueden ser transformadas por la fe y utilizadas para un propósito mayor. Solamente ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firme en la fe, en la identidad y propósito que el Señor tiene con nosotros. Eso es lo más importante para poder combatir eh, como esas situaciones o esos, eh, todo lo que podamos estar pasando donde nos sintamos así menospreciados. Es saber que debemos esperar en el Señor con toda la tranquilidad y en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Em, Como les decía, pues nosotros tenemos un potencial divino. Creo que eso ya lo había dicho en unas buenas oportunidades, pero bueno, dentro de mi proceso la pastora me decía, yo en ti veo una persona con tanto potencial y yo no me lo creía, yo decía, no, potencial, no, yo estaba totalmente dentro de mis dolores y dentro de mis tristezas, no podía ver más allá. Yo sabía que quería llegar más lejos, pero me sentía totalmente anulada, o sea, yo decía, no, yo no puedo, no puedo por mil razones, pero, pero sí, el Señor tenía un plan perfecto y descubrir que sí podía tener ese potencial y que podía llegar y cumplir muchos de los sueños que he podido y que he logrado cumplir gracias a creer en el Señor y a decir, sí, tengo una identidad como hija de Dios, porque sé que Él tiene un propósito conmigo y saber que esa fe ha movido mi vida para que se cumplan todos esos o muchos de esos sueños que he tenido. Entonces, sí sé que Dios tiene un potencial divino para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues esto era más o menos todo el tema que quería contarles, que podamos hacer como ese paralelo eh, entre lo que se ve y lo que no se ve, ¿sí? Entre lo que se ve, puede ver con mucha opulencia o puede ser eh, cosas que nos distraigan y cosas que de pronto no le damos el valor, pero que sí realmente lo tienen. También podríamos verlo desde ese punto de vista. Y que nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser ese Galilea donde el Señor va a venir a trabajar y va a venir a hacer una obra y va a venir a hacer muchos milagros y donde la gente va a poder eh, encontrar, eh, encontrar cómo es Jesús de transformador con nosotros. Eh, de igual manera, el templo, o más que un templo como lo llamaba en la primera diapositiva, si nosotros nos mantuviéramos, si Israel se hubiera mantenido en su fe, ahí decía que podría ser testimonio, si Israel se mantuviera fiel, iba a ser testimonio de Dios siempre, ¿sí? Entonces, si nos mantenemos fieles, vamos a poder ser ese testimonio del Señor. También en circunstancias difíciles podemos ser testimonios del Señor manteniéndonos con esa fe firme, la identidad y el propósito. Entonces, pues bueno, este era el mensaje que quería compartir con ustedes hoy y bueno, que el Señor nos ayude a encontrar dentro de nosotros esa palabra tan linda que el Señor estará, en ellos estarán mis ojos